hasta la fecha. Entonces, ella ha desarrollado un modelo murino no invasivo precisamente para el estudio de enfermedades degenerativas y neurodegenerativas, y lo cual está muy relacionado con el área de estudio de su interés, que versa sobre los efectos de la contaminación ambiental por ozono, utilizando para este fin la exposición repetida en el modelo murino de ratas Wistar a bajas dosis, ¿no? Pues bueno, la verdad es que para mí es un gusto presentar a la doctora. Tiene diversas líneas de investigación que está llevando a cabo. Por ejemplo, la contaminación, como ya lo mencionaba, por ozono, estrés oxidativo, neuroinflamación y enfermedad degenerativa, estrés oxidativo, epigenética y modulación del sistema inmune, contaminación, neurodegeneración y antioxidantes. La verdad es que, lo reitero, es un gusto. Fue mi maestra durante el doctorado y para mí siempre era un gusto. Ya voy de barbero para que antes de que lo recriminen, era un gusto poder asistir a sus clases y la verdad es que no hay mayor referente dentro del departamento en todo lo que tiene que ver con estrés oxidativo que la doctora Selva. Y pues de verdad, muchísimas gracias por aceptar y pues adelante, doctora. Nos toca, ¿ya? Pues muchas gracias, Ricardo, muchas gracias por esta linda presentación que hiciste. En esta ocasión vamos a hablar de cambio climático, de contaminación y de enfermedad degenerativa. Espero poder explicar claramente cuál es la conexión entre estos factores y cómo entre ellos se forma un círculo vicioso que atenta contra nuestra salud. En este sentido, tanto las enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, las enfermedades degenerativas no infecciosas y las enfermedades infecciosas, pues se ven incrementadas por este problema. Entonces, pues empecemos. Bueno, empezamos con la presentación, compartimos la pantalla y esto es simplemente para explicar cómo con muy bien, con gracias. ¿Sí? Vamos a empezar entonces hablando de cambio climático. Realmente, ¿qué es el cambio climático? ¿Por qué últimamente sí podíamos empezar a ver el efecto entre lo que sería la temperatura de la Tierra o de nuestro planeta y realmente lo que nosotros como humanidad hemos aportado a través de la producción de diferentes gases a la atmósfera que lleva al incremento de esta temperatura? Estas gráficas lo que nos están mostrando son diferentes aspectos de lo mismo y aquí también lo que podemos ver es cómo sería la temperatura, cuál es la distribución. Y miren, esta gráfica tiene algo interesante. Esta es la cantidad, esta es la elevación de estos gases hacia la atmósfera, que hace un efecto invernadero, pero que además contribuyen, ¿sí?, a aumentar la temperatura de nuestro planeta. Hay que recordar que estos cambios en la temperatura no son de ahora, ni son producto, digamos, de nuestra colaboración para aumentarla. Han ocurrido siempre y vamos a ver por qué han ocurrido. Hemos pasado, nuestro planeta, la humanidad, después cuando vino, ha pasado por diferentes cambios de temperatura, desde estas épocas glaciales con un frío terrible hasta el problema que nosotros tenemos en este momento. Entonces, ¿cuál es lo nuevo? ¿Qué es lo que sucede? Que mientras estos incrementos o decrementos de temperatura pueden tardar años, pero no estamos hablando de unos cuantos años, estamos hablando de cientos a miles de años en producirse, lo que permite a muchos seres vivos poderse adaptar. En este caso, pues el incremento de temperatura
ha ido muy rápido y ha empezado pues estos últimos 30, 40 años. Entonces ya no se requirieron estos cientos o miles de años que iba variando lentamente la temperatura y que esto podía dar tiempo a las especies y a los ecosistemas y al mundo que nos rodea para que quienes vivimos en la Tierra pues nos podamos adaptar. ¿A qué se deben los cambios de temperatura? Hay diferentes teorías, unas están demostradas, otras no. Por ejemplo, nuestro planeta, ¿sí?, hace todo una órbita alrededor de nuestra galaxia, pero no solamente el planeta, el sistema solar completo viaja a través de la galaxia. Aquí podemos ver la órbita y a veces estamos más cerca, más lejos del Sol y más cerca de otros planetas y de otras fuentes. Esto se ha atribuido que puede ser uno de los, digamos, una hipótesis, porque como esto tarda realmente un año galáctico, tarda 303 millones de años, es lo que dura un año galáctico, entonces pues ha sido muy difícil que haya una comprobación fehaciente. Pero hay otros indicios que tienen que ver con diferentes fuerzas de gravedad, no solamente la cercanía de la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol, sino que también hay fuerzas de gravedad de la Luna, de Júpiter, los propios movimientos que hace la Tierra, en las cuales se expone una cara u otra, y que estos ciclos acentúan la intensidad de las estaciones y varían entre 19.000 y 23.000 años. También tenemos fluctuaciones en la actividad solar. El Sol tiene manchas solares, produce llamaradas solares y cumple ciclos cada 11 años en los cuales está más activo, disminuye su actividad y bueno, en esas etapas de mayor actividad llega una mayor temperatura, tenemos en la Tierra una mayor temperatura y un mayor calentamiento cuando el Sol está muy activo, como ha estado, por ejemplo, ahora último, ¿no? Y dentro de la Tierra, ya intrínseco a nuestro planeta, la actividad volcánica juega un papel muy importante, los cambios en patrones de circulación atmosférica, la circulación oceánica, el océano es capaz de atrapar la temperatura y después empezar lentamente a expulsar, pero todo esto está influyendo en la temperatura del planeta, ¿no? La oblicuidad y la excentricidad de la rotación de la Tierra, que ya los habíamos comentado, los procesos tectónicos, estos procesos de capas que tardan también cientos a miles de años, en los cuales se pueden formar cordilleras o cordones montañosos que van a alterar las corrientes de aire y van a producir cambios en la temperatura de la Tierra. Y esta es simplemente para hablar de la diferencia entre el efecto invernadero y el calentamiento global. En el caso del efecto invernadero, la energía solar que atraviesa la atmósfera llega a la superficie de la Tierra, ¿sí? Y es reflejada. Pero ¿qué sucede cuando tenemos capas de aire más calientes sobre la superficie del planeta y capas de aire más frías, más alejadas de la superficie? Esto produce una corriente que tiende a igualar la temperatura y a mantener una temperatura adecuada. Lo contrario sucede cuando nos rodean por la niebla o por el smog, o por partículas suspendidas o por diferentes problemas que no dejan pasar estos rayos del sol. Entonces tenemos mucho más fría la superficie de la Tierra y mucho más caliente, ¿sí?, la parte más alta de esta superficie. Por lo tanto, el viento frío no tiende a subir. Y entonces ahí tenemos una inversión técnica.
En el caso del calentamiento global, bueno, pues lo que tenemos es que hay una serie de gases que mantienen, entran los rayos, digamos, del sol, aumentan la temperatura y esta temperatura es mantenida por largo tiempo, ¿sí? En la superficie de la Tierra. No sé si esto quedó claro, pero si no, pueden anotarlo o hacer la pregunta más adelante que todas serán contestadas. Bueno. Ahora voy a pasar al ozono, porque el ozono es algo, es un gas que es muy querido en nuestro laboratorio porque hemos trabajado muchísimo tiempo en él. En realidad empezamos por el año 95 a trabajar ozono cuando todavía no se habían visto claramente sus efectos sobre la salud. Y después de que el primer artículo recorriera durante 2 años diferentes revistas, incluida Free Radicals, finalmente lo pudimos publicar, ¿sí? Donde podíamos hablar sobre el efecto de la contaminación ambiental sobre la memoria, que en aquella época todavía se estudiaba, pero no se aplicaba tanto a efectos biológicos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la molécula de ozono, aquí tenemos la superficie de la Tierra, que sería la troposfera, y aquí tenemos la estratosfera. ¿Qué sucede? El ozono tiene un efecto dual. A nivel de estratosfera sirve como un filtro de rayos ultravioletas que permiten y que nos protegen la vida en la Tierra y que también nos protege de enfermedades. Entonces, cuando nos hablan de lo peligroso que hay, cuando se forma este hoyo de ozono que se expande en el hemisferio sur y el peligro que corremos, están hablando justamente del ozono que está en la estratosfera, del ozono que permite filtrar la radiación violeta, la radiación ultravioleta del ozono que permitió que pudiera desarrollarse la vida aquí en la Tierra. Sin embargo, cuando este ozono es producido por el hombre y es atrapado en la troposfera, en la capa que tenemos, en la cual nosotros vivimos, ¿sí? La inspiración de este gas, por muy bajas dosis que sea, nos va a producir especies reactivas de oxígeno que a nivel de pulmón se van a transformar en especies químicas muy reactivas, que son los radicales libres, y que además van a actuar no solamente oxidando el pulmón, sino que van a pasar a la circulación, ¿sí? Y a través de la circulación también se van a formar citocinas y elementos proinflamatorios y pues se causa alteración no solamente en el mantenimiento del balance redox que requiero para mantener mi metabolismo funcionando correctamente, sino que además va siempre de la mano con el sistema inmune, ¿sí? Alterando y causando que lleve a respuestas inflamatorias que no pueden ser reguladas, como sucede en el cáncer, como sucede en la diabetes, como sucede en una serie de enfermedades degenerativas o en todas las enfermedades degenerativas, y que no solamente no sean reguladas, el sistema inmune y este desbalance que hay hace que estas respuestas sean las responsables de que la enfermedad se vaya manteniendo en el tiempo y además de mantenerse en el tiempo, vaya causando cada vez una mayor cantidad de daño. Entonces, a partir de esto, nosotros, bueno, esto es para mostrar cómo se produce el ozono en nuestra capa en la cual nosotros vivimos y cómo se produciría en la estratosfera. Tenemos la troposfera y tenemos la estratosfera,
y cómo en la troposfera la producción de ozono, ¿sí?, se da justamente por la luz ultravioleta. El ozono no es un gas secundario a otra serie de gases que se producen por combustión, incluyendo los coches. Entonces, por eso decimos que el ozono es, digamos, un contaminante secundario. Requiere de los contaminantes primarios y de la luz ultravioleta para que se produzcan moléculas de ozono. ¿Sí? Esto es para mencionar que podemos producir la contaminación en un lugar de nuestro planeta y que llegue a otros lugares, ¿sí?, y que afecte otros lugares, otras zonas geográficas. Por ejemplo, la contaminación que se produce en China o en los países asiáticos, pues las corrientes de aire la traen, ¿sí? Y esto llega a toda la costa del oeste de Estados Unidos. Entonces, las ciudades que se ven en el oeste de Estados Unidos tienen grados altos de contaminación. Por ejemplo, si pensamos, no sé, en California o en otros estados, ¿sí? Pero no produjeron ellos ellos produjeron su propia contaminación, pero esta se ve aumentada justamente por la que es acarreada. Así como también los vientos del Sahara llegan, ¿sí?, a América y se ve todo rojo y lleno de partículas suspendidas, pues también imagínense estas corrientes de aire que están arrastrando ozono, partículas suspendidas, que contaminan a otros continentes, no solamente a otros países. Bueno, para Celsus ya decía en aquella época que la dosis hace al veneno. ¿Esto qué significa? Que en algunos casos hay muchas sustancias que nosotros utilizamos o que tomamos como fármacos, y estos fármacos dependen de la dosis, porque si nosotros tomamos mucho más de la dosis media o de lo que nos recomiendan, pues seguramente vamos a tener efectos colaterales terribles, ¿sí? Por eso decía, nada es veneno, todo es veneno. Al veneno no lo hace la sustancia, sino la dosis. Volviendo al caso de la contaminación por ozono. Realmente, cuando se utiliza altas dosis de ozono para curar, entre paréntesis, ciertas enfermedades, están trabajando con altas dosis de ozono, que son a veces 2000 veces más alta que la dosis de contaminación ambiental. ¿Y por qué funcionan? Porque una dosis tan alta estimula todas las defensas antioxidantes, que son las reparadoras en nuestro organismo, y ayudan entonces en la reparación de estos procesos degenerativos. ¿Pero qué hay que tener? Pues hay que tener buenas defensas antioxidantes, que son las que van a ser estimuladas. Si yo ya tengo una enfermedad degenerativa crónica de largo tiempo, es muy probable que esta terapia no me ayude. Sin embargo, cuando las dosis son muy pequeñitas, como las dosis de la contaminación ambiental, lo que sucede es que nuestras defensas antioxidantes no responden. Entonces, estas dosis juegan como si fuera un efecto acumulativo en cual las defensas antioxidantes no responden, y lo voy a mostrar más adelante, y lo que sucede es que entonces voy comprometiendo otros sistemas, como ya habíamos hablado, del sistema inmune. Y esto es para mostrarles, si yo lo mismo que estábamos hablando, si la exposición aguda es en altas dosis, lo más probable es que mi organismo sea capaz de, bueno, y el organismo de todos ustedes, de llegar a un balance redox. Pero si yo tengo una infección aguda, ¿qué va a pasar? Mi sistema inmune, que funciona
muy bien en ese momento, va a producir una gran cantidad de radicales libres y de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Esto todos lo conocemos como el estallido respiratorio, que va a servir de estímulo a macrófagos, neutrófilos, a todas las células blancas para ir a combatir la infección bacteriana, y esto va a permitir que esta infección bacteriana pues se limite y por lo tanto las personas puedan estar sanas, ¿no? Sin embargo, si yo tengo una exposición crónica de ozono, repetida, constante, a muy bajas dosis, lo que tengo es que las defensas antioxidantes no van a responder. Y al no responder voy a ir acumulando las especies reactivas de oxígeno. ¿Por qué no digo radicales libres? Porque esos duran un tiempo muy pequeño. ¿Quiénes son las especies reactivas? Son formadas por los radicales libres, pero ya estamos hablando de moléculas que se oxidaron por radicales libres de oxígeno. Por ejemplo, cuando hablamos del peróxido, estamos hablando de una molécula que no es un radical libre, ¿sí? Pero que es una especie reactiva porque va a causar oxidación y va a causar estrés oxidativo. ¿Bien? Bueno, esto simplemente era para mostrar cuál es la vía en un balance, cuando el organismo está en un balance redox, donde los sistemas antioxidantes funcionan muy bien, ¿sí? Y entonces el metabolismo de estos radicales libres o de estos radicales superóxidos va a acabar en agua y oxígeno que las células pueden manejar perfectamente. Sin embargo, en un estado crónico de estrés oxidativo, estas especies ya no van a funcionar, ¿sí? Y vamos a acabar en metabolismos de otras sustancias como radicales de óxido nítrico o radicales pues, de oxígeno y hidrógeno. Y estos son muy dañinos. Los oxidrilos, que es lo que está representado aquí, son terriblemente dañinos para el funcionamiento y la regulación de nuestros tejidos. Esto está publicado, lo publicamos el 2010 y ahí está mejor explicado, pero estos que son 6 meses que están comprimidos nos hablan en aquella época, porque ahora han tomado nuevas medidas, de la cantidad de veces que sobrepasábamos una parte por millón. O sea, estamos expuestos de forma repetida a contaminación ambiental, más o menos 4 horas diarias. Esto, pues, son realmente las normas que existían y que han sido corregidas de cuánta cantidad de ozono deberíamos nosotros exponernos, y realmente no coinciden todavía en nuestro país con lo que se está logrando controlar, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a estudiar esto? ¿Cómo vamos a saber? Es muy difícil en ciencia poder llevar, no sé, a un perrito, un gatito, una rata y ponerlo en el lugar más contaminado, porque esto implica no solamente que hay otros contaminantes, partículas suspendidas, etcétera, ¿sí? Sino que además no podemos controlar las variables necesarias para echarle la culpa al ozono y decir, el ozono fue el que está causando esto. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un modelo que consiste en un generador de ozono, ¿sí? En un monitor de ozono que nos permite mantener la dosis de 0.25 partes por millón constante, que es la dosis de un día que ya está contaminado y que a veces se repiten muchos días seguidos de contaminación. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos monitoreando, y esta caja tiene un difusor que permite que las ratitas respiren esa dosis de ozono junto con el aire que están recibiendo.
Por lo tanto, lo que estamos simulando es una contaminación exclusivamente por ozono, que de eso es lo que yo voy a mostrar los resultados más adelante. ¿Cómo entra el ozono al organismo? Como ya habíamos dicho, lo inhalamos crónicamente, pero repetidamente, porque no estamos 24 horas al día inhalando ozono. Son las 4 horas más peligrosas, que más o menos empiezan a las 11, 12 del día, y después como a las 2, 3, 4 de la tarde, dependiendo cómo estén las corrientes de aire, se despeja. Entonces lo inhalamos, llegan a los pulmones, y los pulmones pues van a producir especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Y van a formar citosina. El ozono no pasa a la sangre. El ozono en los tejidos vivos, y en este caso en el pulmón, al pH que tiene el pulmón, pues se va a disgregar y va a formar especies reactivas de oxígeno. Por eso ya no hablamos de ozono, hablamos de especies reactivas de oxígeno que también se van a formar citosina, van a pasar a la circulación, van a llegar a muchos órganos del organismo y al cerebro. Otra forma de que el ozono entre directamente al cerebro es a través de los receptores olfatorios, que están conectados justamente con el bulbo olfatorio, y a través de las células, cuando lo respiramos, llega directamente. Esto es lo mismo que pasa cuando se fuma. Cuando se fuma y se inspira, ¿sí? Hay una llegada directa de nicotina al cerebro. Y eso es lo que da el subidón, digamos, que da el cigarro, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando quieren dejar el cigarro y se ponen parches de nicotina? Pues eso tarda media hora en llegar al cerebro. Entonces, no es lo mismo para las personas fumadores tardar menos de un minuto en tener la nicotina elevada en el cerebro que esperar media hora a que vaya llegando al cerebro, ¿sí? Bueno, con muchos gases pasa exactamente lo mismo. Lo que nosotros respiramos va a llegar directamente también al cerebro. No es cierto que te estemos protegidos. Lo que pasa, bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, queremos que puede entrar por la vía respiratoria y que puede entrar también por la vía nasal directamente al cerebro. ¿Sí? Y entonces, cuando hay ya estamos hablando de especies reactivas que se formaron secundariamente a la exposición de ozono. El ozono se formó secundariamente por luz ultravioleta a la exposición de otros gases contaminantes, ¿sí? Entonces, estas especies reactivas que sí están presentes en nuestro organismo, mientras exista un equilibrio redox, incluso nosotros también las producimos para regular el metabolismo en las células, van a actuar como señales oxidativas y van a regular toda esta serie de procesos fisiológicos. Requerimos de ella. Tal vez fue la regulación primaria o las primeras regulaciones en aparecer en los seres vivos, pues fueron realmente la dada por especies reactivas. Bueno, no solo de oxígeno, sino que de nitrógeno, de cobre, de zinc, de todos los elementos que son capaces de formar radicales libres, ¿sí? Y claro, las vinimos a conocer después, y esto tomó un gran auge cuando Friedrich descubre la superóxido dismutasa por los años 50 o 60 del siglo pasado, ¿no? Y entonces ahí ya nos empezamos a fijar que existen otros mecanismos que están regulando y que no era solamente lo que nosotros habíamos aprendido en aquella época en la carrera de medicina. En cambio, volvemos a decir, si estas especies son persistentes, van a formar un estado de estrés oxidativo que es crónico, están implicadas en las enfermedades degenerativas y van a causar un proceso de neurodegeneración progresiva
que va a aumentar en el tiempo, como el Parkinson, como el Alzheimer y como otra serie de enfermedades, pero también están involucradas ya, si no hablamos de neurodegeneración, si hablamos solamente de enfermedades degenerativas, en el cáncer, en las enfermedades autoinmunes, en la diabetes y en otra serie de enfermedades que son crónicas y se mantienen en el tiempo. En todas ellas participan. ¿Por qué? Porque el balance redox y el sistema inmune son reguladores esenciales en nuestros organismos de la respuesta que nosotros damos hacia la contaminación del medio ambiente, y no solamente de gases, sino que de bacterias, de virus, de hongo, etc. Son, podríamos decir, los jugadores primarios en la defensa. Entonces, para estar sano, necesito estar en un equilibrio redox y mi sistema inmune pues estará equilibrado. En las enfermedades degenerativas, yo perdí el balance de óxido de reducción y perdí el control del sistema inmune, y estos dos factores son los que me llevan a que esa enfermedad se mantenga y destruya los tejidos en el tiempo. Espero haberme podido explicar y que estos dos conceptos hayan quedado claros. Bueno, y aquí está los experimentos de nuestro laboratorio que demuestran lo que nosotros estábamos platicando. Les pido que me avisen cuando ya hayan pasado 50 minutos, por favor. Entonces, aquí tenemos cómo en nuestro modelo, estos serían nuestros grupos controles, no fueron expuestos a ozono. En la misma cámara que les mostré se pusieron 30 días a aire libre de ozono. Y estos grupos de acá, estos sí fueron expuestos a ozono a 0.25 partes por millón, que es una dosis muy pequeña, pero es una dosis de contaminación alta, que ya es un día de precontingencia o de contingencia ambiental. Entonces, vean ustedes el aumento en las proteínas oxidadas, ¿sí? Y veamos también qué es lo que sucede con la actividad del ATP en las mitocondrias. Este fue un trabajo hecho por una colega de nuestro laboratorio, la doctora Erika Rodríguez Martínez, que fue parte de su tesis de doctorado, pues hace el 2015, ¿verdad, Eri? Bueno, y aquí les vamos a presentar qué es lo que sucede con la superoxidimutasa de manganeso. Acuérdense que nuestras células tienen dos superóxidos de mutasa. La de cobre y zinc, que se encuentra en el citoplasma y en el espacio extracelular, y la de manganeso, que se encuentra en la mitocondria. Entonces aquí estamos viendo qué es lo que está sucediendo con la mitocondria y viendo a la superoxidimutasa como una defensa antioxidante clave para poder contender contra los radicales libres. Y esto sucede también en las ratitas, cuando las entrenamos en un condicionamiento de evitación pasiva. Las ratitas aprenden a evitar un choque, y aquí están los controles. Todos aprendieron en la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo a evitar el choque. Sin embargo, cuando son expuestas al ozono en las condiciones que les expliqué, lo que vemos es que las pobres ratitas, a medida que va pasando el tiempo, se les olvida. Y eso es producto de la exposición a este contaminante. ¿Qué está sucediendo en el cerebro? Pues están muriendo las células. Y aquí, de nuevo, tenemos nuestro grupo control, que se ven, esto está marcado con un anticuerpo, que es P53, que marca muerte celular. Entonces, cuando nosotros vemos los cerebros de estas ratitas, ya sea el estriado o el hipocampo o la substancia nigra, lo que nosotros estamos viendo es que pues sí hay muerte celular, pero no tanto.
pero vean ustedes lo que sucede a los 15 días de exposición a ozono. La sustancia negra, que digamos es la clave o una de las estructuras clave que se deteriora, que se degenera en la enfermedad de Parkinson, tiene una gran cantidad de muerte celular. Aquí podemos ver las marcas. Lo mismo sucede a los 30 días de ozono, pero ya involucró al estriado y al hipocampo. El hipocampo también nos interesa mucho y lo hemos estudiado porque también es como una estructura clave para explicar la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, ya a los 60 días, pues vean, no hay mucho más que hacer, ¿no? ¿Cómo son esos 60 días? Quiere decir que durante 4 horas diarias, estas ratitas fueron expuestas por 7 días, por 15 días, por 30 días y por 60 días. Este es un factor de biogénesis mitocondrial. Esto son los controles, donde ustedes pueden ver una gran cantidad de células marcadas porque están produciendo ese factor de biogénesis mitocondrial, que es el PGC1, y esto va a actuar sobre la mitocondria, dando la posibilidad de que las mitocondrias sufran fisión, se multipliquen, etcétera, en nuestras células, lo cual es clave para mantener la energía y la cantidad de ATP para el correcto funcionamiento. Sin embargo, cuando son puestas a ozono, nosotros podemos ver cómo el número de células va disminuyendo. Y por supuesto, esta protección, pues también de la mitocondria, pues va desapareciendo, ¿no? Aquí tenemos otro trabajo. Esta es una mitocondria que está tomada lateralmente y ustedes no sé si alcancen a ver, no, porque está un poco borroso, pero se ven incluso las crestas mitocondriales. Pero a medida que va pasando, que van siendo expuestas 4 horas diarias a ozono, estos serían los 7 días, 15 días, 30 días y para 60 días. Vean cómo está la membrana, toda destrozada. Entonces, aquí involucramos a otro actor importantísimo. Hablamos del equilibrio redox, hablamos del sistema inmune, y ahora estamos hablando de la energía necesaria que necesitamos mantener en nuestro organismo para estar sano y para los procesos metabólicos y de reparación, ¿sí? Y esa energía nos va fallando. Y este es el retículo endoplásmico, también hecho en un artículo que publicó el 2016 la doctora Rodríguez. ¿Qué es lo que le sucede al retículo endoplásmico? Miren qué bonito. Estos son los controles, y ahí se alcanzan, porque en microscopía electrónica se alcanzan a ver esos puntitos que ven, son los ribosomas. Esos son los que van a leer y van a sintetizar la proteína cuando llega del RNA mensajero. Miren después de 15 días de ozono cómo se ve el retículo, y veamos cómo el pobre retículo ya no necesita que le dé ninguna señal, porque ya no va a sintetizar proteínas. Pero acuérdense que tampoco tenemos ATP que pueda mantener la síntesis de esas proteínas, ¿no? Esto que están viendo ustedes aquí está hecho con un anticuerpo que marca la barrera hematoencefálica. Y para los alumnos que escuchan, la barrera hematoencefálica no es una barrera que esté puesta aquí como lo imaginábamos nosotros cuando éramos chiquitos. Son esta serie de capilares que están irrigando diferentes partes de nuestro cerebro y que son capaces de actuar seleccionando muy bien qué va a pasar a esas células nerviosas, qué va a pasar, qué va a dejar pasar o no. Es una barrera muy activa. Y esta barrera en las enfermedades neurodegenerativas se rompe. En los alcohólicos crónicos también se rompe. Y en otras enfermedades que cursan con déficit de memoria, se rompen. Entonces, al romperse esta barrera,
pasa cualquier sustancia que puede ser tóxica hacia la neurona y entonces puede inducir muerte neuronal. Miren qué bonito. Aquí es el control nuevamente. Vean los bordes de este vasito chiquitito, chiquitito, que está irrigando neuronas. Ahora, vean lo que sucede con estos vasitos a los 30 días. El pobre está edematizado y ¿qué perdió? Perdió parte de esta barrera. Ya no hay una continuidad, sino que esta continuidad del endotelio se rompió. ¿Y qué le pasaron a las células endoteliales? Vean acá, se inflamaron. Cuando esto nosotros, esta inmunohistoquímica está hecha con anticuerpos fluorescentes, pero cuando hacemos GFAP, que es la macroglia, digamos que es justamente estas células que van a los astrocitos, que van a proteger, estos son astrocitos, miren qué bonito, de los controles. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esto lleva 30 días de exposición a ozono? Las patitas y los piecitos chupadores, como le llaman de los astrocitos, se engrosaron enormemente y los pobres astrocitos tienen su núcleo todo edematizado y están produciendo un efecto de gliosis, que es producir mucho mayor GFAP, que es la glial fibrilar acidic protein que producen los astrocitos. Y aquí vean lo que sucede a los 60 días. O sea, este vaso está roto, no funciona, ¿sí? Pero sin embargo, se trata de recuperar, ¿sí? El cerebro trata de alguna manera de contrarrestar este daño puesto, ¿sí? Entonces, siempre estamos hablando, cuando hablo de días, son los días de exposición a ozono. De nuevo, en el Alzheimer tenemos un problema muy serio con la proteína beta-amiloide, pero no con cualquier beta-amiloide, la proteína beta-amiloide 1,42. ¿Sí? La proteína beta-amiloide se va acumulando dentro de las neuronas del hipocampo hasta que la neurona muere. Parte de esa proteína sale al exterior, que ya no tiene espacio, ¿sí? Y forma acúmulos y forma placas amiloideas, que son las que matan a la neurona y dan toda esta sintomatología en los pacientes con Alzheimer. Y vean lo que les pasó a las ratitas, esto sería el control. Aquí a los 30 días recién se nos está acumulando, pero dentro de la neurona, y después ya sale afuera y se forman todas estas placas de beta-amiloide que fueron producidas por la exposición a ozono. ¿Qué fue lo que pasó? Que la proteína beta-amiloide 1,40, al ser sintetizada dentro de la célula y salir al exterior, que es la proteína que nuestro cerebro puede manejar, se transformó en 1,42. Y al transformarse en 1,42 cambió, ¿sí?, de ser una proteína soluble, de tener enzimas que se encargaban de sacarla, resulta que ahora cambia su estructura molecular y ya no puede ser, digamos, cortada por las enzimas que se encargaban de su corte, ni limpiada, digamos, a través de la sangre en el cerebro. Y para demostrar esto hicimos un experimento en colaboración con otros colegas que aquí están mencionados, que es qué estructura va teniendo esta proteína que les expliqué a medida que va pasando el tiempo en ozono. Y ahí podemos ver su estructura. Si ustedes se fijan, ¿qué predomina? ¿Sí? Pues predomina un tipo de beta-amiloide, que es el 1,42, y que es que los aminoácidos secundarios
tienen una estructura muy diferente, forman bucles, ¿verdad, Lalito? Forman bucles, aquí no la estamos mostrando, pero esto hace que sus enlaces puedan ser rotos por las enzimas. Pero ¿qué sucede cuando nos vamos al final? Ya predomina el otro. Estas ratitas estaban absolutamente sanas y fueron cambiando a medida de la exposición de ozono la estructura del beta-amiloide. Entonces se forma otra estructura del mismo beta-amiloide, pero que se llama en hojas, beta chip, ¿sí? Entonces, este cambio de los aminoácidos secundarios lo que hace es que las enzimas no puedan entrar y forman un polímero, ¿sí? Y entonces por eso este beta-amiloide se acumula, porque realmente estas estructuras se transforman en polímeros y no pueden ser sacadas del cerebro. ¿Mm? Esto es muy interesante porque al final de la plática lo vamos a ver con otra proteína que acá la doctora Marlene ha estado trabajando y vamos a ver cómo esos acúmulos se van dando también, pero ahora no solamente en cerebro, sino que en intestino, y me estoy refiriendo a la proteína alfa-sinucleína. ¿Mm? Bueno, y aquí todo esto es para demostrar que no solamente se mueren las células en la neurodegeneración, sino que tampoco pueden volver a regenerar los tejidos. Nos tuvieron convencidos durante nuestra niñez y juventud, cuando estudiábamos medicina, que el cerebro no era capaz de crear nuevas neuronas, que nacíamos con ella y después se morían. Eso no es cierto. Hace muchos años atrás ya se demostró que tenemos núcleos en el cerebro, alrededor de los ventrículos o alrededor justamente del giro dentado, en la cual se da la formación de nuevas neuronas que se llaman neuroblastos. Y esas van a viajar por el cerebro y van a ir reemplazando las neuronas que se van muriendo. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos lo que sucede en nuestros animales controles. Vean ustedes cómo a los 15 días ya disminuyó la cantidad de neuroblastos. Ya a los 30 tenemos un desastre total de estas pobres células que perdieron la morfología. Y bueno, pues ya a los 90 hay un solo neuroblasto dañado. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la capacidad de reparación por estrés oxidativo causado por la exposición repetida y prolongada a este contaminante impide que se sigan reparando. ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, esta es un anticuerpo que se llama doble cortina y que pues justamente se va a sentir atraído por los neuroblastos. Solamente va a marcar neuroblastos. Pero el NEUN es un anticuerpo que marca neuronas maduras. Y aquí ven cómo va disminuyendo a simple vista el número de neuronas si lo comparamos, ¿sí?, con los controles. Y esto es para ver el sistema inmune. De este lado tengo la microglía y de este lado tengo la macroglía, que son astrocitos que es en hipocampo. Este artículo lo publicamos en el 2010. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos que la microglía cambia su fenotipo. La microglía son celulitas que están en el cerebro, junto a neuronas, a macroglía y a otra serie de células que forman parte del tejido cerebral, y están sensando, hagan cuenta, con una mano por aquí, un pie por allá, etc. Y cuando hay un cambio, cambian su morfología, por eso decimos que cambian su fenotipo, y entonces se transforman en macroglía fagocítica. Y esta macroglía fagocítica va a ir hacia esas neuronas dañadas
y bueno, pues se las va a engullir. Va a tener el mismo efecto que los fagocitos en nuestra circulación, que los neutrófilos, se me fue la palabra pero no importa. Entonces, estos van a ser los fagocitos del cerebro, mientras las otras células que derivan de los neutrófilos son los fagocitos, ¿sí? Que llegan a los tejidos también a engullirse células que ya están dañadas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede con las interleucinas, que son claves en una respuesta inmune? ¿Sí? Nosotros, cuando respondemos a digamos, alguna partícula, alguna bacteria, a algún virus, en fin, nuestra respuesta del sistema inmune tiene que ver con una respuesta TH1, TH2. Estas son las células T-helper, T reparadoras que van a responder, ya decíamos, a estos atentados que entran a nuestro organismo y que pueden ser peligrosos. Entonces, en la respuesta de estas células TH1, lo que nosotros vamos a encontrar es que ellas van a producir citocinas proinflamatorias. Pero en general, la respuesta de las células TH2 es producir ciertas citocinas que sí podrían ser inflamatorias, pero otras como la interleucina 10 que van a frenar. Y eso hace que la respuesta inflamatoria sea una respuesta reparadora y que se autolimita. Bueno, no solamente eso, hay otros factores más que las autolimitan y que se van a perder bajo el estrés oxidativo. Entonces, esta interleucina 17, ¿sí? Cuando esta interleucina 17 incrementa primero incrementa la interleucina 1 beta, que sería una respuesta TH1 proinflamatoria. ¿Y qué pasa? Fíjense cómo a medida que pasa el tiempo, vean la gráfica, si este es el número de células que están marcadas con el anticuerpo contra la IL-1 beta, y vean cómo van aumentando a medida que pasa el ozono, a medida que dura, digamos, la exposición a ozono. Y vean ahora qué pasa con la interleucina 10. ¿Qué pasa? La interleucina 10 desaparece, ¿sí? Y en cambio, o a cambio de ella, ¿quién incrementó? Voy a volver para atrás. Incrementó la 17. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta respuesta inflamatoria? ¿Sí? Que esta interleucina 17 empezó a aparecer más o menos a los 30 días, 15, 30 días de exposición a ozono. Y a medida que esta interleucina 17 empieza a crecer, la interleucina 10 empieza a disminuir. Entonces, no hay quien frene la respuesta inmune. Esto es para lo mismo con otras, digamos, marcadores inflamatorios como el TNF, la COX-2, etcétera, pero no voy a hablar de eso ahora. Y esto es para mostrar qué pasa con el glucógeno. Si generalmente el glucógeno es aportado por los astrocitos a la neurona, aquí está teñido de rosita, y vemos como finalmente las neuronas almacenan, ¿sí?, el glucógeno antes de morir, y no pueden echar mano de ellos. Y de nuevo, ¿qué sucede con la caspasa? Que estamos marcando muerte celular en estos mismos tejidos. Son los mismos cortes que hemos ido analizando de las inmuno. Obviamente son cortes representativos, pero son los mismos que hemos venido analizando.
Miren la muerte celular como aparece. Esto fue parte de la tesis de doctorado de un alumno, que también la publicamos el paper de Raúl. Y bueno, esto es simplemente para hacer un alto en el camino y volver a insistir en que la exposición crónica, ¿sí?, a bajas dosis de ozono, ¿sí?, va a producir especies reactivas en nuestro organismo, y estas especies reactivas y estas citocinas que empezaron también a producirse en pulmón y en cerebro van a circular, ¿sí? Y entonces ya el medio prooxidante, después de lo que les mostré, no está fuera de nosotros, estaba fuera por la cantidad de ozono. Estábamos sumergidos no en un medio balanceado de aire, sino que en un medio prooxidante. Ahora lo tenemos dentro, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo está en un medio prooxidante, por lo tanto, toda su dinámica y su metabolismo se va a ver afectado, y estamos en un estado crónico de estrés oxidativo, en una estimulación inmune, y esta estimulación inmune va a hacer que en un círculo vicioso se vayan produciendo mayor cantidad de proteínas proinflamatorias, ¿sí? Van a disminuir aquellas citocinas que jugaban un papel antiinflamatorio, va a aumentar la interleucina 17, y también las células T reguladoras, que son las que están, además de estas T ayudadoras, digamos las T helper, van a verse alteradas, van a verse exhaustas, y esa es una parte que estamos también estudiando ahora. ¿Qué sucede con estas otras células T reguladoras que aparecen en puntos claves para controlar la inflamación? Y esto es para hablar también, pero aquí en este caso es un resumen de lo que estuvimos viendo con la enfermedad de Parkinson, creo que ya estuvo. Esto tiene que ver también con lo que ya platicamos. ¿Qué horas tienes? Perdón, no quiero pasar. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? Ah, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que digamos, no solamente la inflamación, sino que todo el metabolismo, la síntesis de los neurotransmisores se va a ver afectada. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿sí?, de la dopamina. Hay una oxidación de dopamina que también fue medida por otro tipo de técnica. Y entonces aquí tenemos las células en sustancia negra que producen dopamina, y vean ustedes cómo disminuye la producción de dopamina a medida que aumenta la muerte de las células dopaminérgicas. Y aquí tenemos cómo la dopamina, estos serían los controles, ¿sí? Aquí tenemos cómo finalmente aumenta tanto. Esta es la primera derivada, ¿sí?, de cada una de estas gráficas. Aumenta tanto que al final, pues, estos cambios en el metabolismo de la dopamina llevan a que se forme otra vía diferente a la normal que contrarresta la vía oxidativa de la dopamina, y esa nueva vía lo que hace es disminuir la producción de melatonina en la sustancia nigra. Entonces, la sustancia nigra se llama nigra porque sus células producen melatonina, como que juega un papel como de antioxidante final, digamos, en una vía oxidativa, y que, digamos, mantiene el equilibrio, y por eso no tenemos problemas motores. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando esta vía dopaminérgica cambia? Tenemos por ahí también una publicación
sobre toda la vía, si a alguien le llega a interesar, que lo que sucede es que ya no termina en melatonina. Y por eso, en vez de ser sustancia negra, en los pacientes con Parkinson ya no se ve negra, se ve blanca, porque ya no está la melatonina acumulándose, ¿no? Perdón, no expliqué la foto anterior. Pero aquí ya me voy a saltar una serie de cosas para no aburrirlo. Solamente quiero decirles que además del cerebro, del pulmón, del corazón, que también hemos publicado artículos de corazón en colaboración con el doctor, tenemos algo muy importante, un órgano muy importante, que es el intestino. Entonces, el mismo estudio que nosotros hicimos en el cerebro, lo hicimos en intestino, porque muchos autores dicen que la enfermedad de Parkinson empieza en el intestino y empieza con un síntoma que es habitual, que es el estreñimiento, que es imposible pues aislar ese síntoma de otras patologías, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que esta sería la sustancia negra que veníamos hablando, y esto es el yeyunon y esto es el ilion, y pusimos un marcador de oxidación que es mucho más complejo que eso, que es el 4-hidroxidonaneal, y vean cómo, aunque aparece primero en sustancia negra, va apareciendo en yeyuno y va apareciendo también en colon, en los tejidos de colon, ¿no? Y después tenemos otros marcadores, ¿sí? En este caso elegimos para ver cuál era el comportamiento de la superoxidimutasa de cobricina, un antioxidante que ya habíamos hablado, y de la superoxidimutasa de manganeso que vamos a ver adelante. Y oh sorpresa, vemos que sube, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, si aumentan, o si ahí están, o si están en un equivalente a los controles, etcétera, etcétera, pues entonces deberían jugar un papel antioxidante. Pero vean qué bonito. Nuevamente tenemos la actividad total de la superoxidimutasa, que la anterior era de manganeso y la otra que acabo de mostrar era de cobre y zinc. ¿Qué es lo que sucede con la actividad? O sea, se empieza a producir mayor cantidad, o nuestras células hacen un esfuerzo, aunque ya tampoco tengan los niveles de ATP requeridos, para producir mayor cantidad de antioxidantes endógenos, en este caso como la superoxidimutasa. Pero ¿qué pasa por su actividad? Pues la actividad, aquí vemos, disminuyó, aquí aumentó, pero de nuevo disminuyó en comparación con los controles. Cualquier enzima de prestigio no solamente aumenta, tiene que aumentar su actividad para volver a contrarrestar. Y aquí tenemos que ni la actividad, ni la cantidad, ni el aumento de la superoxidimutasa, que no tiene la actividad suficiente, son, para no repetir la palabra suficiente, podríamos decir, pueden contrarrestar la oxidación de lípidos que ya se ha producido, ¿no? Y hay otra molécula que hemos también trabajado mucho en el laboratorio y que es el factor de transcripción NF-κB. Este factor de transcripción NF-κB están unidos los polipéptidos en el citoplasma, y ahí está, pero cuando hay un estímulo inflamatorio se fosforila, y al fosforilarse se rompen los polímeros, estos los P50, el P65, ¿qué hacen? Se translocan al núcleo de la célula y estimulan al núcleo para que produzca una gran cantidad de citocinas. Pero además, en la célula
a nivel del núcleo celular, hay una estrecha relación entre este factor inflamatorio, ¿sí? El NF-κB, y la superóxido dismutasa. Y entonces, ¿qué encontramos? Que a medida que está aumentando su translocación al núcleo, ¿sí? Aquí pueden verlo, ¿sí? Estos son experimentos de la doctora Rodríguez, ¿sí? Y de la doctora Manlen. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que aumenta la translocación al núcleo, pero disminuye en el citoplasma. Y este aumento de la translocación al núcleo lo podemos interpretar como un aumento en las citocinas proinflamatorias. ¿Por qué no antiinflamatorias? Porque ya explicamos la respuesta TH1, TH2, TH17. Y aquí también tenemos, entonces, el efecto que yo hablaba de otra proteína que también se agrupa y que está trabajando en este momento la doctora Marlene Valdés, que este artículo también acaba de ser enviado al International Journal ¿de qué? De, ahí está. International Journal Science. Perdón por que no me aprendo todo. International International Journal Molecular Science. Acabamos de enviarlo hace como 15 días atrás. ¿Y qué encontró ella? Que así como todo lo que nosotros estuvimos viendo con el beta-amiloide, ¿qué es lo que está pasando aquí con otra proteína que también es clave en la neurodegeneración y es clave en otras patologías que también se acumula, ¿no? Entonces aquí de nuevo estamos viendo cómo se acumula en sustancia negra, porque no puede ser eliminada por el organismo, porque probablemente cambia su conformación molecular, que es lo que vamos a estudiar, lo mismo que hicimos con el beta-amiloide, lo queremos hacer con esta proteína para demostrarlo, aunque ya hay artículos que lo suponen, ¿sí? Y sucede ahora lo mismo en el intestino. Vean ustedes cómo en la capa más externa, donde están los enterocitos, la mucosa que estaría arriba, y después la capa de enterocito, que el intestino tiene una estructura bastante compleja, empieza a acumular esta proteína. ¿Mm? Y entonces, aquí está el colon, ¿mm? Y ya habíamos mostrado antes que también se acumula en el yeyuno, cuando nosotros estamos acostumbrados a verla en el cerebro y verla principalmente en la enfermedad de Parkinson, también en otras enfermedades degenerativas, ¿no? Y bueno, esta plática era de cambio climático, empecé hablando de cambio climático y empecé hablando de enfermedades. Entonces, voy a volver al inicio, porque lo que estuve describiendo fue cómo el cambio climático aumenta la contaminación ambiental, y en este caso me fui a la contaminación por ozono, y cómo el aumentar esa contaminación por ozono trae consecuencias degenerativas en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que también al alterar drásticamente la diversidad del planeta, como médicos, vamos a ver que se ven favorecidas diferentes tipos de enfermedades. Y todas aquellas que son transmitidas por los mosquitos. A los mosquitos les encanta el agua, les encanta el calor, y aquellos que vivían en zonas que ya eran endémicas, que ya sabíamos que ahí había mosquito, Acapulco, no sé si Guatanejo, Chiapas, y que uno sabía que tenía que cuidarse de los mosquitos, y que además hacían grandes campañas para que mantener controlados los mosquitos. Resulta que ahora con el calor, otra zona geográfica
permitieron la migración de mosquitos. Y entonces todas estas enfermedades que son transmitidas por mosquitos y estas enfermedades virales, pues están invadiendo. Entonces, cuando antes nos educaban, decían, pues jamás van a haber un dengue, no sé, en Cuernavaca, pues resulta que ahora sí hay dengues en Cuernavaca. Y hay dengues también acá. Lo que pasa es que esos son los que se contagiaron, no sé, en las playas, ¿no? Pero esto es interesante porque todas las enfermedades también transmitidas por vectores van a aumentar. Entonces teníamos todo un problema, digamos, interno al organismo. Ahora vamos a ver cómo los problemas externos de enfermedad nos afectan. ¿Qué otro problema tenemos? El permafrost. ¿Qué es el permafrost? Miren, es esta tierra que no necesariamente está, no es una capa de hielo, pero está congelada, principalmente en el Ártico, cerca de los polos, o en aquellas regiones donde siempre hay una capa de tierra que se congela. No solamente las capas de hielo, estamos hablando de las capas de tierra. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando se empieza a descongelar, empiezan a aparecer pues otra serie de especies que estaban congeladas, animales, por ejemplo, o, bueno, pensemos en los animales, y resulta que hubo un brote de anthrax en el Ártico, de una cepa bacteriana que determinaron por genética, que no estaba circulando ahora, ¿sí? Y que suponen que ese brote de anthrax en el Ártico, de esta cepa bacteriana que existió en el pasado, pero que no existía ahora, pues pertenecía al cadáver de un animal. Y nuevamente tenemos el peligro que virus, bacterias y antiguas enfermedades sean activadas por el calor. Y la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos los médicos para diagnosticarlas y para tratarlas y para pensar en ellas si no entendemos lo que está sucediendo con el cambio climático, ¿no? También tenemos un gran esfuerzo de congresos, de una serie de organizaciones que trabajan para poder controlar, regular, disminuir el cambio climático. No las voy a mencionar todas, porque como esto después va a quedar en el departamento, en los seminarios de la página web del departamento, a quien le interese las puede buscar en internet o puede buscar la plática cuando la suban acá a la página web, ¿sí? Entonces, todas estas organizaciones y más, todos los congresos, todas las juntas que se hacen, todas las medidas que se toman, son con el objeto de controlar al cambio climático. Y entonces decimos, bueno, no hay que usar carbón, hay que irnos por las energías verdes, las cuales tienen toda la razón. Y nos llenamos de una serie de cosas y de medidas que son válidas y que sirven para controlar el cambio climático. Pero de repente, pues los países se pelean, ¿sí? Y entonces todo esto que se había logrado o que se iba hacia el control, el impacto de la guerra lo deshace. El impacto de la guerra es tan grande, no solamente por las toneladas de polvo, de partículas suspendidas, de todos los contaminantes que arrojan los explosivos, no solamente por las migraciones, por destruir pozos de agua, por destruir el ecosistema, por destruir bosques, por incendiar, o sea, todo lo que ustedes, el horror que ustedes se puedan imaginar, echa a perder todas estas medidas del cambio climático. Y no voy a profundizar porque es algo que todo el mundo entiende perfectamente, ¿no? Entonces, causa un profundo dolor estar pensando en que como sociedad tenemos herramientas que nos van a permitir sobrevivir y controlar el cambio climático, y por otra parte ver no solamente el sufrimiento de pueblos completos, sino que además que todas esas medidas que se tomaron pues están en veremos, porque
no logran establecerse correctamente, ya que por un lado se intenta frenar, pero por el otro lado pues, se producen grandes cantidades de contaminantes. Entonces, el cambio climático tiene que ver con el aumento de la contaminación ambiental, porque aquí hay un efecto dual. El cambio climático va a aumentar la contaminación ambiental, pero la contaminación ambiental va a aumentar el cambio climático, ¿no? Nos trae cambios en la temperatura y en los rangos de distribución de diferentes especies, como el ejemplo del mosquito. Y por este lado nos vamos hacia las enfermedades degenerativas, y por el otro lado, pues tenemos que pensar en todos estos cambios, en nuevas enfermedades infecciosas, en la reaparición de enfermedades infecciosas que quedaron en el pasado y en nuevos brotes de otras enfermedades de las cuales no tenemos todavía idea que va a aparecer por el cambio en el planeta. Y aquí tenemos entonces cómo se forma un círculo vicioso de gases de efecto invernadero, aumentan la temperatura global, se producen más gases, ¿sí? ¿Por qué? Porque la propia temperatura y la radiación ultravioleta, como en el ejemplo del ozono, intervienen en producir mayores cantidades. Esto acentúa el cambio climático, de nuevo nos lleva a la contaminación, aparecen enfermedades degenerativas, aparecen enfermedades infecciosas, ¿sí? Vamos a tener reaparición de otras enfermedades y seguimos más efecto invernadero, más temperatura, etc. Y con esto yo quisiera cerrar la plática y mostrar una foto de hace algún año. Ninguno de estos resultados que yo he mostrado me pertenecen. Nos pertenecen a un grupo de trabajo que llevamos muchos años comprometidos haciendo estos estudios, y aquí pueden ver parte del grupo de trabajo, ¿sí? Don Manuel, que nos ha ayudado enormemente con los aparatos que necesitábamos, su hijo, Eduardo, conocido como Lalito por todos, que nos ha ayudado y que él ya está haciendo o va a entrar al doctorado. Gavino, que en paz descanse, que durante muchísimos años nos solucionó todos los problemas de los modelos con los animales. Aquí tenemos a otro colega que está haciendo el postdoc, que también ha hecho muchos aportes últimamente al departamento, la doctora Rodríguez, que ya mencioné, la doctora Marlene, y bueno, pues aquí estoy yo hace como 5 años atrás, y los alumnos que estaban rotando, no son todos, somos muchos más los que hemos participado en estos trabajos, pero todos tienen su reconocimiento como coautores en los artículos o también en la participación de los congresos internacionales y nacionales. Y con esto pues les doy a todos muchas gracias por la paciencia que han tenido. Le toca hablar a nuestro coordinador de enseñanza. Sí, ya. Ya. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que excelente ponencia. Si me permite, pues vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces, tenemos ya algunas aquí en el chat, entonces me voy a permitir comenzarlas a leer. Dice Hilda Estefanía Portillo Urbina, ¿se conoce afección en células de Schwann y o oligodendrocitos? ¿Podemos verlo reflejado en la clínica en formas más específicas o más bien en agudo? Sí, sí hay alteraciones, pero en mi laboratorio todavía no hemos estudiado las células de Schwann y los oligodendrocitos. Hemos estudiado lo que sucede con esas células, con los cambios que se dan en el beta-amiloide, que forma, digamos, es una etapa clave para que estos se puedan envolver de mielina. El beta-amiloide juega varios papeles diferentes y es necesario, justamente participa
no solamente en la mielinización, sino que en otra serie de metabolismo. Entonces, cuando la célula no puede, eso dice una de las teorías, cuando la célula no puede o no tiene o no puede sintetizar beta-amiloide, no tiene ATP, no tiene la proteína precursora, lo vuelve a reingresar, ¿sí? Y cuando lo reingresa, se forma este otro beta-amiloide insoluble. Esa es una de las teorías que justifican en realidad la producción de este beta-amiloide. Sí. Ok, gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Antonieta Cote Vélez. Dice, ¿hay alteración de los alvéolos pulmonares en respuesta al ozono? Sí, otros autores, no son trabajos míos, tienen muy bien descrita la alteración de los alvéolos pulmonares, la oxidación que sucede y los cambios que se dan que son comparables con enfermedades pulmonares obstructivas, enfermedades pulmonares crónicas. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, bueno, es más bien, sí, es pregunta Magdalena Guadalupe Rodríguez Santiago. Dice, ¿se podría decir que la exposición a ozono crónica nos haría más sensibles a infecciones? Sí, porque nuestro sistema inmune está comprometido. Y por lo último que vimos, no solamente a infecciones o a cambios en el cerebro, a infecciones gastrointestinales. Estamos ahora empezando a estudiar la microflora bacteriana y vamos a hacer una correlación. Lo primero que queríamos mostrar era lo siguiente, que el sistema digestivo como tal era sensible a ozono, ¿sí? Y que no tenían que pasar meses o años para que los cambios en el sistema digestivo se reflejara en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, que iban casi a la par, que a través del nervio vago, de hormonas, de citocinas y de otra serie de mediadores circulantes, incluso lo podemos comprometer, y eso lo vamos a hacer más adelante, con la epidemia de obesidad que existe. Claro. Ok, la siguiente pregunta es de Rodrigo Zamora. ¿Qué factores reducen la eficiencia de las enzimas encargadas en controlar los efectos de los radicales libres? Lo que pasa es que vemos, nosotros estamos diseñados, entre comillas, para que ante una agresión de especies reactivas de oxígeno y un aumento de los radicales libres, los sistemas antioxidantes se vean estimulados. Los sistemas antioxidantes endógenos, como la superoxidomutasa, como el sistema glutatión, la glutatión peroxidasa, la glutatión reductasa, las catalasas, que también actúan de esta manera con los peróxidos en las células, pero también otros sistemas, por ejemplo, las tiorredoxinas, que son chiquititas, chiquititas, que están conservadas desde la bacteria y juegan un papel importantísimo en toda esta detoxificación que hace el sistema glutatión, que no solamente actúa sobre estos cambios, digamos, que se producen de oxidación o esta pérdida del equilibrio redox en nuestro organismo, sino que también, ¿sí? Actúan detoxificando muchísimos fármacos. Ok, ok, muchas gracias, doctora. Lo siguiente, pues son felicitaciones. Es, Perdón. Se me olvidó también agregar que los sistemas antioxidantes exógenos son claves para ayudar a nuestro organismo a mantener el equilibrio redox. Y con esto nos referimos no solamente a dietas antioxidantes, sino que ya está muy claro que se pueden seguir dietas antioxidantes que son además antiinflamatorias por la relación que explicamos durante la plática. ok. Ahora sí, perdón por haberte interrumpido. Descuido, doctora.
Pues son felicitaciones, ¿no? Julio Francisco Almazán Martínez, excelente ponencia, muy bien explicada. Muchas gracias por compartir. Lo mismo Carla Ariana Ledesma, muchas gracias, excelente ponencia. Octavio Mercado nos envía una pregunta. ¿Ha estudiado los cambios post-traduccionales, por ejemplo, de fosforilación, truncación, etcétera, de la proteína tau? No, estábamos en eso. Se cortó. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, 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 sí. No, estábamos en eso. Hay una hiperfosforilación. O sea, la proteína tau está fosforilada en ciertas regiones, pero cuando se fosforila en otra región se le llama hiperfosforilación de la proteína tau. Eso lo tenemos estudiado, tenemos hecho, pero no lo hemos publicado. Hay varios estudios que vamos a tener que empezar a publicar sobre la tau, que además es clave en el Alzheimer Ujú. porque es requerida dentro de la neurona para que lo que se está produciendo en el citoplasma y en el núcleo viaje a los axones. Yo siempre cuando le explico a mis alumnos les digo, es como tener el pelo bien cepillado o el pelo enredado. De eso dependerá que puedan viajar o no viajar y llegar a la sinapsis ciertas moléculas que son necesarias para la transmisión sináptica. Entonces, cuando ella se nos hiperfosforila, la podemos imaginar que junto con los microtúbulos, ¿sí? Esta proteína pues va a tener toda una serie de cambios que van a hacer que esa neurona acabe muriendo y que también se produzcan betamiloides. Muy didáctica en ese aspecto, ¿verdad? También Octavio Mercado nos manda otra pregunta. Dice, ¿qué marcadores de fagocitosis en la microglía utilizó para concluir que el ozono activa este proceso? Perdón, ¿me la puedes repetir? Sí, ¿qué marcadores de fagocitosis en la microglía utilizó para concluir que el ozono activa este proceso? Tienes varios marcadores. Tienes el OX42 para hacer microglía, tienes el IVA-L1, ¿no? Bien. Y tienes el microscopio que te permite ver la morfología en la microglía. Te permite ver si está toda así de vacaciones, etc. O se hace como una amiba pequeñita con dos cachitos así, lista para ir a atacar, ¿no? Entonces hay muchas opciones para estudiar microglía activada, pero yo creo que la principal de todas y la que no miente, pues es que además de que tú lo cuantifiques por Western blot, por ELISA o por lo que tú quieras, cuando uno pone un corte en un microscopio y ahí están los cambios, no se pueden inventar ni cambiar las rayitas ni nada como ha sucedido en otras investigaciones. Entonces, muy importante entonces la inmunohistoquímica específica para decir aquí está. ¿Sí? Ahí está el cambio. ¿Cuánto cambió? Eso me lo van a dar las pruebas bioquímicas, ¿sí? O el Western blot o las inmunoquímicas. Pero si yo no tengo un cambio en la inmunohistoquímica, las otras pruebas, pues realmente no te aseguran que sea el cambio que tú crees que es. Ok, gracias. La penúltima pregunta, porque la última me la voy a tomar de atrevimiento. Muñiz Ramírez Maximiliano, ¿ha habido un aumento en las enfermedades autoinmunes hoy en día debido a la contaminación que ha ido aumentando con los años? Sí, sí. Hay muchas más enfermedades autoinmunes y se agravan mucho más, porque hay enfermedades autoinmunes que después implican otra enfermedad autoinmune agregada y otra más. Entonces, sí hay un aumento, no solamente en las enfermedades autoinmunes, sino que en los cuadros clínicos que se encuentran en los pacientes con enfermedades autoinmunes crónicas, ¿no? Que se acaban complicando, por ejemplo, una artritis reumatoide que después presenta vasculitis, pero que también tiene un problema de tiroiditis y que también, entonces, tú tienes una enfermedad que todos estos son autoinmunes, pero te están afectando a diferentes órganos. Ok, muchas gracias. Y ya la última pregunta, pues va muy en relación a, por ejemplo, en este caso, en la Ciudad de México, bueno, que no sé si sepa, ¿qué influencia puede tener, por ejemplo, la altitud en el sentido de
a una mayor altitud estamos como seres humanos expuestos a una menor presión parcial de oxígeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos una exposición a menor oxígeno y por lo tanto, vamos a llamarlo así, la homeostasis del organismo tiene que hacer cambios, ¿no? En muchos niveles y en muchos sistemas. Entonces, Pues fíjate, Ricardo, que la altitud nos protegía de muchas cosas. ok, Nos protegía de los mosquitos. No teníamos enfermedades aquí en la Ciudad de México que tuviera, ¿sí? O sea, los mosquitos a 2.400 metros de altura no estaban interesados en vivir por acá. Nos protegían estos inviernos que eran un poco fríos, no para usar abrigo, porque siempre el clima ha sido templado, unos cuantos días con abrigo y acababa el invierno, ¿no? Pero siempre era frío, pero muy tolerable, ¿sí? Nos protegían de todo esto. Y también nos protegían de las partículas suspendidas. ¿Mm? ok, Cuando tú subes a la Sierra del Ajusco y bajas, ves que hay una nata sobre la Ciudad de México. Tú arriba estás respirando y dices, ¿qué aire tan puro? Sí, pero está con ozono, igual que el de Tres Marías. claro, Tiene ozono, pero la nata de partículas suspendidas está abajo. ¿Por qué? Porque como vimos en los mapas al principio, la Ciudad de México está a la orilla de una sierra, ¿sí? Que ya no me acuerdo, es la Sierra Madre, pero no me acuerdo de qué, ¿sí? Y esto sirve para que los vientos que vienen de los estados aledaños, que todos vienen acá, chocan y se quedan estacionados sobre la Ciudad de México. ok, Entonces, si ustedes recuerdan, cuando en la pandemia casi no circulaban coches, ¿sí? Teníamos unos problemas muy graves de contaminación. ¿Y qué los producía? Los vientos de los estados aledaños, no sé, del Estado de México, de Hidalgo, que además tienen todos unos cordones industriales y que nos mandan hacia acá las partículas suspendidas, ¿no? Entonces, parte de la contaminación en la Ciudad de México no se debe a la Ciudad de México. Por eso tengo entendido que ya están considerando tomar medidas y toman medidas en los estados aledaños a la Ciudad de México para poderla controlar. Es como lo que pasa con el Popocatépetl, ¿no? Que el claro. Popocatépetl de echa humo, lo tenemos a menos de 70 kilómetros, pero los vientos llevan el humo hacia el sur, hacia otros estados, y bueno, y cuando los traen para acá, pues es un desastre, ¿no? Pero en general se van para otro. Entonces, la importancia de las corrientes de aire, ¿sí? Y de estas cambia justamente la geografía y las corrientes de aire, donde se va a sentar más la contaminación. Y a altas alturas, cuando uno dice, ay, qué rico aire, pues está respirando ozono, ¿sí? Y a bajas alturas está respirando ozono, partículas suspendidas y todo lo demás que ande cercano. Ok, muy bien, muchísimas gracias, doctora. Eh, No, a ti pues por ya es, invitarme, muchas gracias. ya es la 1:40. Muchísimas gracias a todas y a todos los que se encontraron el día con nosotros el día de hoy. Nuevamente, avisos parroquiales. Bueno, a la autora le haremos llegar por correo electrónico su constancia por el tan excelente seminario del día de hoy. Avisos parroquiales nuevamente. Por favor, recuerden que la constancia se obtiene de manera anual. Tenemos ya algunas ahí solicitudes, revisaremos quién ya ha cumplido con los requisitos y eventualmente les haremos llegar su constancia. Y pues nada, estén pendientes de nuestras redes sociales para nuestro siguiente seminario, que será el jueves 23 de mayo. ¿Ok? Entonces, pues, de parte de la coordinación de investigación y de la jefatura del departamento, a partir de la doctora Julieta Garduño Torres, pues agradecemos nuevamente este seminario y les invitamos a nuestro próximo seminario y nuevamente agradecemos a la doctora Selva el encontrarse con nosotros aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, Yo doctora. les agradezco la invitación y les agradezco a los asistentes la paciencia y su interés por escuchar este seminario. Muchas gracias. Un gusto, doctora. Pues que excelente tarde y provecho a todos y a todos.
Hasta la próxima. Adiós.